Hoy vamos a hablar de una realidad que muchos prefieren no mirar y otros hasta preferimos ignorar, pero que todos en algún momento necesitamos comprender. Y para ello, hoy abrimos un espacio donde la palabra se convierte en conciencia y el libro en un llamado humano. Las historias no solo se cuentan, se viven y hoy te invito a vivirlos con nosotros. Todos los libros abren una puerta. También te invito a cruzarla con nosotros. Yo soy Reina Rodríguez y nos encontramos en El Autor y sus libros, un canal que se ve a nivel nacional e internacional. Y como internacionalmente estamos hablando, tenemos a una invitada que ella es de República Dominicana y se encuentra viviendo en Estados Unidos. Directamente nos vamos hasta Nueva York. Ella tiene un gran ejemplar, Trampa de Vivir. No quiero estar en asilos. Y el nombre de nuestra escritora es María Rivera, a la cual le doy la mejor de las bienvenidas. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias, te agradezco esa presentación y en realidad es una puerta que hay que abrir. La de Trampa de Vivir, no quiero estar en asilo de ancianos, es una realidad hoy en día y debemos pensar, como tú dijiste, que en algún tiempo todos, si no nos vamos antes, vamos a pasar por esa experiencia que es la de el adulto mayor. María Rivera, escritora, tú eres periodista, eres escritora, entre muchas otras actividades que haces y ejerces en Nueva York, pero ¿qué experiencia o momento de tu vida te llevó a decir, esta historia tiene que ser contada? Fíjate que yo trabajé durante 25 años en un asilo de ancianos o una residencia para ancianos o como muchos quisieran llamarla, nuestro hogar, que no es hogar, ¿me entiendo? Esa experiencia que yo viví ahí y especialmente durante la pandemia me dijo, tienes que decir algo más, tienes que escribir, tiene que darle al público a conocer qué pasa en un asilo de ancianos y más durante una pandemia. De ahí mi libro Trampa de Vivir. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas a un familiar a un asilo, lo primero que tú ves es una hermosa fachada, como que es un castillo. Entra y ve lujos, unos buenos muebles, todo confort, pero después que tú traspasas la puerta, todo ese confort que tú ves se convierte en cárcel, porque los asilos de ancianos, a mi vista y a mi experiencia, más que ayudar, desayudan y se vuelven en cárceles para nuestros envejecientes. Es triste, pero es la realidad. Esto nos lleva al título de tu libro, que es un libro muy potente, con eh, mucha sensibilidad a tratar. Trampa de vivir, no quiero estar en asilos. ¿Cuántos de nosotros, es cierto lo que tú dices, vemos una fachada bonita, un recibidor bonito, pero es lo que se ve como apariencia? Detrás de ahí hay muchas cosas que no queremos vivir y que a veces ni nos damos la idea de que eso realmente o la realidad está más atrás de la recepción. La portada de tu libro, desde ahí vamos a partir porque es una portada que me llama mucho la atención y que habla por sí sola. Preséntamela, por favor. La portada de mi libro es, es un adulto mayor cubriéndose la mano en forma de pedir auxilio.
A- Ahí está la portada de mi libro. Y es en realidad lo que los ancianos, la mayoría que están en los asilos de ancianos, piden al instante auxilio, auxilio porque muchas veces son abandonados por la misma familia, muchas veces son abandonados por el sistema, por las autoridades, que no crean leyes para defender lo que es hoy una realidad, que los adultos mayores somos una, una población vulnerable y creciente. Es por eso que Trampa de Vivir No Quiero Estar en Asilo, más que un libro, es una denuncia hecha realidad. Vamos, y me gustaría empezar por el final porque es algo que podemos y debemos reflexionar al inicio, ¿sí? ¿Cuál es la reflexión más importante que deseas que se lleve consigo el lector cuando ha cerrado, cuando ha leído este ejemplar? Que piensen que los adultos mayores fueron los que crearon, los que nos dieron cimiento, los que fortificaron en un pasado la sociedad, los trabajadores de ayer, los padres del ayer, los abuelos del ayer, pero sobre todo que piensen que son las raíces de una sociedad y que como tal a esas raíces hay que seguirle amando y echando su granito de arena y sobre todo abrazando la experiencia y la cultura que hay detrás de cada adulto mayor. Cómo hay situaciones en las que muchas de las veces, y yo me quiero retornar a ese espacio que tú dices bello, agradable, pero que realmente no nos damos cuenta y muchas de las veces ni nos enseñan dónde está o dónde va a estar nuestro ser querido. Hablo decimos ser querido, pero qué cruel y qué duro es decir, llevo a mi ser querido a un asilo, pues entonces como que se parte y no es realmente el ser querido, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos lleva a poder llevarlos a un lugar que creemos que van a estar mejor que en casa? ¿Cuáles son las cosas que nos motivan pues, a llevarlos a ese encierro? Fíjate, hay muchas circunstancias por la cual la familia o el Estado, porque muchas veces la persona no tiene familia, entonces va por el Estado. Pero las razones son suficientes, son muchas. Primeramente, la, la población, el sistema económico, a veces cuando el paciente es enfermo, un residente enfermo que tiene dos hijos, vamos a suponer, aquí en la ciudad de Nueva York, que trabajan, entonces ellos no pueden dedicarse a atenderlo, pero confían en que hay un lugar que lo vas a cuidar, que le va a dar ese apoyo que ellos necesitan. Esa es una de las razones. La otra es, hay familias, familiares que no quieren cargar con sus adultos mayores. También lo ponen allí. Otras veces, adultos mayores sufren accidentes que necesitan un cuidado extra especial y muchos hogares de ancianos tienen terapia física, tienen un gerontólogo, tienen una serie de personajes para que cuiden ese paciente, enfermera, CNA, pero ahí está el detalle. ¿Cuál es verdaderamente el nursing home donde tú puedes dejar, o el asilo de ancianos, la residencia de ancianos donde tú puedes dejar confiadamente a tu familia o a tus familiares? ¿Existe ese lugar? A mi entender, no existe.
No existe porque lo primero que debe haber es un personal con compasión. Y aunque muchas enfermeras o cuidadoras de ancianos son muy buenas y son muy empáticas, hay otros que le hacen la vida de yogur a nuestros ancianos mayores en esos lugares. Yo soy pleno ejemplo porque, como te dije, trabajé 25 años y tuve que tomar en determinado o en muchas ocasiones la defensa de los adultos mayores, especialmente por aquellos que los familiares lo llevan y lo dejan ahí y no vuelven. Son vulnerables al maltrato, a ser golpeados, y la ONU tiene un buen registro de eso. A ser golpeado, a ser violado por hombres, mujeres son violadas, muchas ancianas y ancianos también, violados y sobre todo maltratados físicamente. La comida no es la adecuada en la mayoría de los casos. Se juega con la alimentación del paciente. Se juega con la pertenencia del paciente. Yo te lo digo porque fui la coordinadora eh, para los ancianos. Es decir, yo tenía que saber dónde estaban sus ropas, qué cantidad de dinero tenían en el banco, qué necesitaban, hasta dónde estaban sus dientes, porque muchas veces tienen diente potizo y se le pierden durante la noche o en el baño. Es decir, que es un sistema que las autoridades del mundo no le están prestando atención. Es por eso que mi libro Trampa de vivir, no quiero estar en asilo, es una denuncia pública. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a un asilo, me voy a referir al que yo trabajaba. Ahí hay poca runes privados, poco cuarto privado. La mayoría de habitaciones toman 2 y 3 pacientes. Imagínate que tú tienes tu casa, todas tus comodidades, vives con tus hijos, tu familia, y de repente te llevan allí, a aquel lugar. Tú lo ves todo normal. Cuando llegan, la mayoría de esos lugares tienen habitaciones frente a frente y un pasillo por el medio, lo que quiere decir que es una pura cárcel. Muchas veces no entra el sol. Hay que sacarlo a ellos a tomar sol. Pero lo más degradante para mí es que tú llegas y te dicen, te muestran esa es tu habitación, pero en la habitación hay otra persona y la privacidad tuya va a estar dividida por una cortina. Que imagínate que tú tengas frío, pero el otro paciente que está al lado tiene calor y hay un aire acondicionado. Hay que prender el aire acondicionado al otro mientras tú tienes frío. Es decir, que no se ha buscado infraestructura para poder ayudar a los adultos mayores en lo que se refiere habitacionalmente. Después hay tal vez room de baño para toilet o sanitario para las personas que viven ahí, son 2 o 3 en una misma habitación, pero el baño es 1 o 2 baños compartidos para todos esos pacientes. Vamos a suponer que en un, en un piso hay 25 habitaciones y que la mayoría tienen
2 habitantes por persona. Estamos hablando de cuántas personas. ¿Mm? Para bañarlo en showroom o baño que no tienen puerta, sino una cortina. Que tú como enfermera y yo como asistente de administración que era en ese lugar, voy pasando y veo el anciano, el adulto mayor, desnudo o parte de él. No porque ellos quieran enseñarle, porque hay una cortina, se está moviendo, hay una silla ahí movediza para sentarlo. Y verdaderamente que para mí es un desastre internacional lo que tenemos para el cuidado de adultos mayores. Después vamos a lo que es el cuidado médico. Muchas veces tienen 2 o 3 enfermeras, pero tú me estás hablando de 40 o 50 pacientes en un solo piso. Dime a qué hora tú le das la medicina a un paciente o 5 pacientes o 10 pacientes que sufren de sillos. No se lo puede dar en el mismo tiempo. Entonces ahí hay un desbalance. Y ese es Trampa de Vivir, mi libro. El libro que debe todo el mundo leer. Es un libro para compadecernos de nosotros mismos, porque yo soy una adulta mayor. Tú vas en el mismo camino. Acabas de comentar cosas que son súper importantes porque muchas de las veces no sabemos si nuestro paciente, nuestro adulto mayor, sea ingresado a uno de estos Eh, dime. asilos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces estos asilos o llegaron porque no tenían familiares, llegaron porque tenían algún problema de salud específico u otra, porque nosotros mismos fuimos a, a- a llevarlos, porque no podíamos atenderlos, porque tenemos trabajo. Sí, pretextos también hay muchos, ¿sí? Sí. Situaciones hay demasiadas, pero ambas situaciones, ya sea que hayan sido llevados por el propio gobierno, municipio, porque los hayas dejado, pues hay una realidad que no la vemos, que no la conocemos, que nos la platican muy bonito porque vamos y depositamos un dinero, pero es un libro que nos ayuda a hacer conciencia para poder decir, esto es lo que realmente quieres para tu ser, que dices que es querido. Esto es lo que realmente quieres, que él viva y que, como lo acabas de mencionar, todos vamos a llegar a una etapa que quisiéramos no llegar a esa trampa de vivir. Entonces, este libro nos abre muchas, muchas puertas que tenemos que identificarlas y decidir qué estoy haciendo, qué quiero hacer y realmente qué están haciendo esos asilos para que sea parte de esa trampa. ¿Qué están haciendo las autoridades? Más que todo, porque los adultos mayores son responsabilidad de cada municipio, de cada estado, de cada país. Es una responsabilidad de la que no se habla, de la que no se toma en cuenta. ¿Eh? Y la pandemia del COVID-19 nos la demostró. Por ejemplo, en el asilo que yo trabajaba, aquí en la ciudad de Nueva York, en Brooklyn, New York, fue donde más pacientes murieron. Fue una mortandad increíble, aunque el estado de Nueva York tiene la cifra más alta, pero independientemente el asilo donde yo trabajé. Pero antes de decirte lo del COVID-19 en ese asilo, donde yo, por cierto, me enfermé, quiero leerte la dedicatoria de este libro a los adultos mayores, si tú me dejas, me da el favor.
Dice, las negligencias que sufren los adultos mayores en residencia o en sus propios hogares los llevan a situaciones alarmantes, afectando a una de las comunidades más vulnerables en el mundo, a una de las comunidades más vulnerables en el mundo moderno de hoy. Los abusos a nuestros adultos mayores se manifiestan en diferentes formas, dejando en la mayoría de los casos un sistema emocional y psicológico comprometido. Lamentablemente, muchos de los casos no son denunciados por miedo, por vergüenza o incapacidad de las víctimas para comunicarse, en especial aquellos que presentan signos de Alzheimer. A las víctimas y a cada uno de los que sufren abusos en el mundo está dirigido este libro, con la firme creencia en Dios, en la sociedad, en una comunidad que vea y entienda claramente a los jóvenes de hoy, quiénes serán los adultos del mañana. Una vez y por siempre, se requiere que las autoridades y las sociedades del mundo no olviden la tragedia que inmoló a los ancianos durante la pandemia del COVID-19, que mató a cientos de miles de envejecientes por por malas decisiones tomadas por el Estado y por una edificación fuera de lógica en la residencia de ancianos. Se amerita urgentemente un cambio estratégico en el cuidado de de la casa y terminar con el modelo tipo cárcel que tienen las residencias de ancianos. Esperamos que la sociedad tome conciencia y actúe en consecuencia, en donde garantice una supervisión efectiva de los asilos de ancianos a fin de erradicar los maltratos y las negligencias sin sentido. Es tiempo de que las autoridades establezcan una cultura de promoción, respeto y dignidad que tienda a ayudar a los adultos mayores y a erradicar el maltrato en cualquier parte del hemisferio. No quiero vivir en asilo de ancianos. Gracias. María Rivera, Trampa de vivir, no quiero estar en asilos. Agradecemos profundamente esta sensibilidad que tú tienes para poder mostrarnos eh, con situaciones vividas, con experiencias que dejan marcados, no nada más al que ha estado en este tipo de lugares, sino al personal que como tú estuviste muy de cerca con ellos y hoy vemos esa sensibilidad que tú tienes porque a pesar de ya haber pasado varios años, lo vives como si fuera el hoy. ¿Por qué? Porque sabemos que es un camino que tenemos que recorrer. No todos tenemos que estar ahí. Cuando la gente lea y llegue este libro a sus manos y veamos la realidad que ocurre y las cosas que dejan de hacerse, vamos a pensarlo dos veces en llevar a nuestros seres queridos a vivir una trampa que no queremos que pasen. Nosotros, más que lejos de decir, oye, son unos libros crueles, no, son unos libros reales, porque tú manejas una sensibilidad en estos libros, en estas historias que se ven para hacer conciencia de lo que ocurre. Y al igual también decirte, esa, esa sensibilidad con que los manejas nos deja hoy un acto para pensar.
y hacer conciencia de todo lo que se vive. Entonces, qué mejor que tener estos ejemplares para poder vivir con ellos lo que es esta realidad. Así es, Reina. Una realidad que nos tocó vivir eh, durante la época del COVID. Yo estuve ahí trabajando. Además, yo era la supervisora de housekeeping y asistente de mi director en la administración, por lo que yo tenía la responsabilidad de tener las habitaciones en Chef limpia, organizada. Eh, Tuve un rol bien importante porque a la hora de decidir qué íbamos a hacer para guardar la vida de nuestro residente, pues tuve voz y mi voz fue que las autoridades que estaban en ese tiempo aquí en el estado de Nueva York gobernando, enviaron una carta diciendo que nosotros teníamos que recibir en el hospital, por eso te dije antes que más personas murieron ahí, teníamos que recibir en el asilo a los pacientes que le daban de alta desde los hospitales. En un principio nosotros en realidad nos opusimos a esa decisión, a esa carta, porque nuestros pacientes aún estaban eh, en salud. En mi edificio donde trabajaba no había COVID, pero era una decisión del entonces gobernador del estado de Nueva York, Mario Cuomo, y la administración tuvo que aceptarla. Entonces, ¿qué sucedía? Que como era el caos tan grande, enviaban los pacientes que a recuperarse allá, pero ya esos pacientes venían con el virus, con la ropa, los que lo traían mal higienizado, hasta que cundió el pánico en nuestro nursing home. Yo como supervisora de housekeeping tenía que abrir la morgue. Yo tenía que chequear que las neveras estuvieran funcionando bien a capacidad con el frío, porque no se podía dejar de componer a lo de, bueno, no se podían dejar de componer. O sea que yo tenía que estarla abriendo 2 y 3 veces al día, lo que me llevó a mí a encontrarme. O sea, yo salía a 7, 8 de la noche, no teníamos horario, teníamos mucho trabajo. Pero al otro día cuando yo iba, la capacidad era tan que para yo abrir la puerta, porque las neveras ya estaban llenas, era, era bien difícil para mí, ¿entiendes? Que yo veía a mis amigos ahí, a mi familia, porque para mí era una familia. Yo, yo en esos años convertí a esos residentes que vivían ahí en mi propia familia, ¿entiendes? Entonces era un dolor doble, porque verlo morir por la negligencia de un señor que no tuvo lo para dirigir bien el Estado, ¿eh? Y dejar que tantos pacientes que yo conocía murieran en ese recinto. Para mí fue muy difícil. Además, que en el primer tiempo que ya se cierra la ciudad de Nueva York, que eso fue a finales de marzo, como el 31 de marzo, no había equipment, herramienta necesaria para trabajar. No estaban los estetoscopios,
no estaba había que tomar la temperatura, todo eso faltaban tantas cosas que faltaban. No digo que no llegaron, pero en el momento crucial no estaban ahí, a pesar de todo el sacrificio que hizo la administración de ese lugar para salir a buscar, pero todo estaba cerrado. Después lo enviaron, pero no llegó a tiempo. Pero lo que realmente no llegó fue una buena decisión. Y por tal razón, nosotros vimos morir a nuestros adultos mayores en esa cárcel, en esa trampa de vivir. Ahí lo vimos, no uno, ni dos, ni tres. Si tú te vas a esa época y busca que yo te voy a dar en privado, aunque está público, el nombre que te voy a dar en privado, tú vas a leer y vas a ver de lo que yo te estoy hablando. Cuánta familia perdieron por negligencia? Era una pandemia, pero no había necesidad de traer a los enfermos a los asilos donde estaban las personas que bien cuidadas, que no tenían la infección, no tenían el virus. Es por eso que yo estoy tan agresiva escribiendo, porque eso no se puede volver a repetir. ¿Y qué se ha hecho hasta este momento? Sobre la estructura en los nursing homes no se ha hecho nada, en los asilos. No he oído una ley que diga vamos a transformar esto por si viene otra pandemia. Yo no la he escuchado. ¿Qué se ha hecho en estos 5 años, casi 6, de la pandemia? ¿Mm? ¿No fue un ejemplo suficiente para nosotros? Me parece que sí. Me parece que ese es un sector en donde no solamente aquí en Estados Unidos, sino en México, América Latina, el Caribe, en toda parte deben poner atención y ponerse a trabajar para que si mañana nos toca de nuevo, no sea la población de envejeciente la más vulnerable, la que sufra y la que quieran que se vaya porque somos lo que según los poderosos gastamos más medicina. Pero fuimos los que trabajamos, fuimos los que eh, cooperamos para un Social Security, para la sociedad. Ahora necesitamos de un sistema que se niega a ayudarnos y que debe hacerlo. Cualquier sistema en el mundo debe saber que hay una población creciente de envejecientes y que su deber es crear mecanismos que puedan ayudar al adulto mayor. En cuanto a vivienda, en cuanto a la economía, porque no es justo que tú, vamos a suponer, cuando está en época productiva y tú pagues tus impuestos, tú seas una persona que gane, vamos a suponer, $40,000. Entonces, cuando tú te retiras, tú ganas $2,000 mensuales. Entonces, de 40,000 que tú ganabas al año, tú vas a ganar 20,000. Ahora tiene el problema de que está enferma, de que no tiene fuerza para seguir trabajando y sobre todo de que tiene un gobierno que todos los días ¿eh? Reduce la economía, especialmente para los ancianos, para los adultos mayores. ¿Mm? Pero que esa misma persona que hoy están reduciendo ¿eh? todo en el sistema de salud, en el sistema económico, en el sistema ambiental. No son jóvenes, son adultos mayores. Y aunque estén en rama de poder, deben pensar que detrás de ellos hay una población que llora, aclama y dice, no quiero vivir en asilo de ancianos.
no quiero. Así es. Algo súper importante que acabas de mencionar, que no fueron buenas indicaciones, fueron muy buenas imposiciones, y así lo quiero manejar, impusieron lo que ellos creyeron, y es ahí donde la importancia de que nuestros pueblos, nuestros gobiernos estén guiados por personal especializado. Yo creo que dentro de todo esto debemos de tener eh, presidentes, gobernantes que sean médicos, que sean ingenieros, que sea personal que realmente esté en contacto con las situaciones que puede surgir en el país, ¿sí? Hablamos de una epidemia. Nuestro representante debe ser un médico. Hablamos de infraestructura. Nuestro representante debe de ser un ingeniero, un arquitecto. Hablemos de catástrofes. Bueno, pues que sean gente especializada, no gente que venga a imponer. Entonces es desde ahí donde yo aprovecho para decir, no podemos confiarnos de las caras bonitas o del verbo bonito, sino de la gente que está mental y estructuralmente, que esté propuesta con un respaldo eh, profesional para poder llevar esto a cabo y que no sigan ocurriendo cosas que nos impongan, no, que nos puedan dar mejores decisiones para seguir avanzando. Y un problema son las cuestiones de salud que qué desagradable es saber, y esto es mundial, ¿eh? No nada más fue en un país, esto fue mundial, Mundial. llevar a gente enferma a lugares donde había personas sanas. Y esto fue realmente lo que acabó con muchas muertes, y ahora que pagaron justos por pecadores, ¿sí? Entonces, este es un libro que nos ayuda mucho a poder decir y, ¿por qué no?, hasta exigir que nuestros gobernantes, que nuestros presidentes sean gente que realmente no estén capacitados, sino hablen a nivel profesional porque legalmente están constituidos así para poder llevar un país que funcione con leyes y reglas de acuerdo a lo que está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, gente como tú que hable y alza la voz, y estoy contigo cuando dices, por eso hablo rudo, porque la realidad existe. Entonces, de verdad, darte ser tu parte del ejemplo de aquellas personas que alzan la voz para decir, está ocurriendo, no podemos vendarnos los ojos, no podamos seguir y hacer lo mismo que los demás hacen, no, actuemos con conciencia. Este libro va dirigido ¿a quién? A los adultos mayores, a las familias, a una sociedad que necesita armar o despertar conciencia. ¿A quién va dirigido? A todo en general y a nadie en especial. Porque ahí están los hijos, los abuelos, los tíos, los primos. Porque toda esa gente que tiene poder, por ahí tiene un tío que no tiene nada. Y a ese tío hay que llevarlo a un asilo de ancianos porque no tiene un hijo, no tiene otro, y yo estoy muy ocupado con mi política. Es decir, que esto, como dice la Asociación Mundial de Salud, la Organización Mundial de Salud, que también pone el grito al cielo para que la persona, el personal esté más capacitado con esta desgracia. Debemos dirigirnos y va dirigido este libro para todos y sobre todo aquellos que son empáticos y que se conmueven del dolor ajeno. Es lo más importante. Pero sobre todo a los hijos que se duelen de los padres, que sepan que no están dejando sus familiares en lugares seguros. No porque una administración no quiera. Hay muchas disposiciones dentro de los asilos, pero también hay mucha gente malvada que no les importa el dolor ajeno.
El poder acaba muchas de las veces con situaciones que tienen que remediarse. Nos comentaste, nos leíste ahorita un escrito que sabemos que no nada más a ti te es sensible, pero algún testimonio o algún capítulo que esté dentro de este libro que fue difícil de escribir a nivel emocional. Sí, el testimonio, el más difícil que escribí fue cuando hablé de la morgue, porque las morgues estaban llenas de nuestro anciano. Estoy hablando eh, del lugar donde yo trabajé. Para mí, cuando comencé a escribir ese capítulo, lloré, 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 porque cada rostro que yo veía en aquel tiempo me acordaba lo que yo vi ahí, lo que se vivió ahí, lo que se vivió porque ya no cabían, sino no cabían en la nevera. ¿Dónde tú crees que estaban? Por doquier. ¿M? Es decir, personas que se fueron, personas capacitadas, porque la gente está muy equivocada. Ahí van los ingenieros, los periodistas, los historiadores, porque hay muchas personas que han sido intelectuales y pierden la noción del tiempo, tienen Alzheimer y están ahí. Otra de la situación, una otra situación que yo viví, cuando hablo del maltrato, también me dolió que vi en varias ocasiones a personas pegándole a adultos mayores, que fui y lo denuncié inmediatamente y que fueron separados, que la administración donde yo trabajaba llamó al Estado y esa gente no pueden volver a trabajar en departamento de salud, pero vi esos abusos. Entonces, eso también me, me llegó mucho al corazón. Cuando vi esos abusos y cuando trabajé durante la pandemia, que está en el libro ahí, son capítulos. Reales. Hay cosas que a veces callamos por miedo, por amistades. Hay cosas que a veces dejamos de hacer por exceso de trabajo, porque no queremos dañar a los demás. Pero cuando vemos este tipo de realidades, vemos que hay cosas que hoy como tú, María Rivera, en Trampa de Vivir, no quiero estar en asilos, tenemos que alzar la voz porque no sabemos en qué momento esta pase a ser algo de lo que sigamos viendo. Después de este libro, María Rivera, ¿te visualizas escribiendo una continuación o desarrollando algún proyecto que siga defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores? Sí, voy a escribir la segunda parte. Esta es la primera edición de este libro. También pienso cooperar haciendo un evento sobre este libro y para adultos mayores. Eh, Me comunicó el primer líder del distrito 54, el arquitecto Félix Ceballos, que ahora mismo hay una comisión trabajando en este libro Trampa de Vivir, aquí en Nueva York, para buscar soluciones mejores para nuestros adultos mayores. Es decir, que hay que seguir levantando la voz porque es un tema de todos, no es un tema aislado. Y por esa misma razón, sí visualizo continuar trabajando hasta que el Señor me dé vida en defensa de una clase que yo vi y que me concientizó que hay que ayudar. Y yo soy parte de esa clase.
adultos mayores en trampa de vivir. Tenemos que reconocer tu empatía, tu transparencia con la que manejas y ese coraje para poder decir esto tiene que cambiar. Tus libros, digo tus libros porque Trampa de Vivir no es el único libro que tienes y que habla de la verdad. Tienes otros libros, ya habíamos tenido aquí con nosotros en el autor y sus libros un libro que sabemos que tiene una segunda parte. Pero me gustaría mucho que nos digas, nos menciones cuáles son tus libros, cuál vimos ya aquí en el autor, dónde están posicionados y tus redes sociales. Bueno, mi primer libro que tuve la suerte de que tú me entrevistaras y verdaderamente tantas personas en México que han escrito sobre ese libro. Te doy la gracia y me quedo bien agradecida del pueblo de México que lo adoro y ellos lo saben. Fue Muerte sin aliento, un libro que trata sobre las negligencias en los hospitales, la negligencia médica en los hospitales, que son cosas que acontecen diariamente, donde mueren 138 millones de personas al año o son víctimas de negligencia. Mueren 2,6 millones, pero 138 millones de personas sufren negligencia al año. Ese tiene una continuación, ese libro se llama Ir más allá de Muerte sin aliento. Ahí ya tratamos los temas más profundos, en donde, por ejemplo, alguien se va a operar de la pierna derecha que la tiene enferma y cuando viene a ver, no le cortan la pierna enferma, le cortan la pierna que está buena o el seno bueno, se lo cortan, le dejan el malo y una serie de sucesos en donde yo trabajo ese libro conjuntamente con eh, todos los artículos y mensajes de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU. Es un libro que está ya bestseller, es muy importante. Ir más allá de Muerte sin aliento. Tenemos Muerte sin aliento, Trampa de vivir. Eh, Acabo de lanzar un libro conjuntamente con el periodista, escritor y ecologista José Enrique sobre los asesinatos en series. ¿Quién habla de los asesinatos en series? De los crímenes en serie como las violaciones, ¿eh? Nadie habla de eso. Entonces, nosotros traemos ese libro, ya está en ebook en amazon.com. Es un libro que es educativo totalmente y te va a enseñar cómo tú cuidarte de un asesino en serie. Que muchas veces tu mejor vecino, tu mejor amigo o tu mejor amiga. ¿No? Dentro de ese libro viene un capítulo que la mejor amiga de los personajes de aquel lugar, que no quiero mencionar mucho, ella iba y le colaba café toda la tarde o le daba un té y ahí le echaba un veneno. Pero lo hacía primero firmar una carta donde estaba el título de propiedad de la casa, porque ella buscaba gente vulnerable, ¿m? En donde estaban su carta de banco, todo eso. Se apoderaba de todo el caudal y entonces lo envenenaba. Y fue un trabajo serio para las autoridades dar con esa asesina en serie. Y era una vecina. Es decir, que estamos hablando de ese libro que se llama Telaraña en serie, Asesino en serie. Y ya lo tenemos en Amazon, en ebook. La semana que viene vamos a hacer el lanzamiento en tapa blanda. También tenemos una colaboración con la gente de Cuba, los escritores cubanos. Hicimos una antología con ellos este año.
sobre la cultura de diferentes países. Introducimos cuentos, poemas y todo. Una colaboración también con una antología para relevo generacional en Panamá. Trabajamos conjuntamente con la profesora Irma Hernández, quien es escritora y periodista también, eh, escribiendo los jóvenes generacionales, escribiendo sus poemas, sus versos, para ir dejándole el camino a esa nueva generación y también motivándolo a escribir, que escribir es la mejor forma de denunciar y debemos motivar a los jóvenes a seguir, a todos. Todos tenemos ese potencial para decir algo y debemos decirlo, debemos escribir, debemos eh, usar la pluma, la nota y escribir, no dejar las situaciones que afectan a nuestras sociedades debajo de la mesa, guardando. Es decir, que hay una serie de libros. Estamos en Amazon.com, en Facebook María Rivera, María Fuetazo. Estamos en TikTok también con María Rivera. Y estamos en Instagram como Tati Asensio número 10. Y nada, luchando para tratar de poner nuestro granito de arena y que vivamos en una sociedad en donde tomemos conciencia que hoy somos jóvenes, pero mañana seremos los adultos maltratados si no paramos esta situación ahora. No formemos parte de ese círculo, formemos parte de las personas, de los escritores que queremos que esto sea un mundo mejor. Yo les digo que entren a Amazon y busquen el nombre de nuestra escritora. ¿Por qué? Porque no te digo que entres directamente a buscar nuestro libro Trampa de Vivir. No quiero estar en asilos, porque si tú pones el nombre de nuestra escritora, María Rivera, te vas a dar cuenta de estos 4 ejemplares que ella tiene. Y dices tú, bueno, ¿qué libro me falta de leer? Tú decídelo. Yo te sugiero que hoy adquieras, adquieres los 4, está permitido, pero que te pongas a leer hoy Trampa de Vivir. No quiero estar en asilos porque lo vas a ligar mucho con la sensibilidad que se habló hoy aquí en El Autor y sus libros y lo que estás leyendo en ese libro. Cuando tú hayas o estés leyendo tus libros, Amazon te da la oportunidad de calificarlo y dices, ¿cómo lo califico? Bueno, Amazon te da la oportunidad de ponerle estrellitas. Yo estoy súper segura que tú le vas a dar la calificación máxima que merece, porque es un libro hecho desde la experiencia, un libro que no habla crueldad, habla realidad. Dale esas 5 estrellitas que se merece este gran ejemplar. Aprovecha, porque tienes también la oportunidad de dejar un un agradecimiento, palabras de cómo sentiste ese libro, qué te ha ayudado y cómo puedes mejorar tu entorno. Cuando tú lo hagas, nuestra escritora, la brevedad, yo sé que le va a dar un gusto haber recibido ese gran comentario tuyo y también poder regresarte un comentario de agradecimiento. Ya sabes, ella se encuentra en múltiples redes sociales. Síguela, presiónala para que siga escribiendo desde su experiencia, con esa empatía y desde el alma, para poder saber lo que la realidad está ocurriendo. Así estamos prevenidos de poder avanzar como no queremos. María Rivera, agradecemos mucho que hayas estado aquí en El Autor y sus libros y invitarte directamente, ahora sí que presionarte bonitamente a presentarte nuevamente porque todavía hay ejemplares que tenemos que platicar, que hay que darlos a conocer y que nuestra audiencia, estoy segura, que está esperando
saber en qué momento te presentas nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias. Al público lo primero que le voy a pedir que perdonen todas mis emociones, que perdonen porque en verdad revivir la circunstancia que he pasado dentro del Honer Sijón no me hace la mejor, eh, la mejor defensora. Pienso que necesito ser aún más aguerrida, pero sí me hace ser la más empática con nuestros adultos mayores y con nuestro deber de ayudar a quienes necesitan de nuestra ayuda. Y en estos momentos es una de las clases que más necesita, la clase vulnerable de los adultos mayores, que yo estoy segura que muchos a esta hora no tienen ni siquiera qué comer ni dónde está su medicina. Ayudemos a los adultos mayores, crean fundaciones en su país, en su pueblo, ayuden de alguna forma a nuestros adultos que fueron los que nos formaron, los que mantuvieron y mantienen los valores de las sociedades, porque sin ellos no podríamos respetarnos el unos a los otros. Esa dirección que nos dieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, porque cuando yo me crié, todos criaban los tíos, criaban los abuelos, todos te corregían algo. Esto no se dice, esto no se hace. Y esas son las gentes que hoy necesitan de nosotros. No le demos las espaldas. Trampa de vivir en amazon.com. Muchísimas gracias, Reina. Te lo agradezco. Y al público, bueno, ya saben que estuve súper nerviosa. Súper. Más que perdonarte, tenemos que agradecerte porque hoy conocemos, bueno, ya la habíamos conocido anteriormente aquí, pero hoy sabemos que sigues teniendo esa empatía y esa sensibilidad porque te duele hoy a ti, pero no quieres que el día de mañana nos duela a nosotros. Así que agradecidos contigo, María, gracias por compartir y recordarnos que la dignidad no tiene edad y que nuestros adultos mayores merecen respeto, atención y amor. Gracias, gracias, Amén. gracias. Gracias. Amén. Dios te bendiga. Gracias por compartir esta Gracias. experiencia. Dios te oye y claro que sí. Gracias. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Yo les digo que cuando les llegue este video, lo compartan y lo compartan para que les llegue a más personas y todos estemos enterados de este ejemplar, lo que nos trae, la sensibilidad que nos deja el conocimiento y una experiencia de conciencia que tenemos que seguir adelante. Así que tenemos que estar presente. Yo les digo, denle clic a la campanita, suscríbanse a nuestro canal, El Autor y sus libros, denle clic a la campanita para que sepan en qué ese momento se presenta un nuevo autor, un nuevo escritor y un libro con el que quizás tú te podrías ver identificado. Gracias por acompañarnos en este capítulo y te invito a seguirnos muy de cerca. Yo soy Reina Rodríguez y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio. Gracias. Gracias a ti, Reina. Dios te bendice y al público que sigue tu espacio. Muchas gracias. Gracias.